Tal Jacobs, bienvenidos a un video más de Jacob, donde pues al parecer en una entrevista con el MCista Paniaguado Álvarez Maínez, pues se sale de control y pues prácticamente le sale lo racista, ya que pues de esta manera trató de insultar al mismísimo Adán Augusto, dice que es un aldeano y precario, increíble pero cierto, pero pues lo traicionó su clasismo al MCista Paniaguado. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Augusto López dijo que un militar sí puede ser presidente de la República siempre y cuando se someta a las urnas y lo voten. Esto es parte de lo que dijo. Con la Guardia Nacional y el último presidente de origen militar que este país tuvo fue el general Ávila Camacho, quien sustituyó al general Lázaro Cárdenas. Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a las urnas, pero aquí no hay ninguna militarización. Lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país. Y al día siguiente, justo el sábado, se informó que el secretario de Gobernación había cancelado la comparecencia que tenía programada para mañana ante el Pleno de la Cámara de Diputados. En un oficio dirigido a los coordinadores parlamentarios, el secretario técnico de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, informó que Adán Augusto López pidió reprogramar por su agenda de trabajo la comparecencia para alguna otra sesión de noviembre. Para hablar de este tema es que está aquí con nosotros Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Adela. Efectivamente, mañana estábamos esperando la comparecencia del secretario de Gobernación, casi 2 meses después del informe del presidente de la República, y nos cancela. El secretario anda ocupado porque anda en campaña y tiene otras prioridades que no son las prioridades que tiene el país. Bueno, pues así comenzamos, pero también vamos a hacer contacto en este momento con Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Cházaro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para ti, Adela, y buenos días para mi colega Jorge Álvarez Maínez también. La próxima te vienes para acá también. Sí, con mucho gusto. ¿No? Ya estás. Bueno, ¿quieres decir algo para comenzar? Bueno, pues comparto que es una falta de respeto total al legislativo por parte del secretario de Gobernación. Que anda en las corcholatas en campaña no espanta a nadie, pero que no atiendan con sus labores que sí tendrían que estar atendiendo, como esta glosa del informe, pues me parece, insisto, una falta de respeto a la Cámara de los y las diputados. Bueno, que ya lo hizo también en el Senado, ¿no? Porque efectivamente pues anda viajando por todo el país y haciendo declaraciones. Yo no sé qué piensen ustedes, Jorge, Cházaro, de pues las declaraciones que ha estado haciendo el secretario de Gobernación, Jorge. Sí, Adela, bueno, la sucesión presidencial es un poco el deporte nacional de este país, sobre todo de quienes estamos en la vida pública. E históricamente mucha gente se ha enloquecido, se ha perturbado con las aspiraciones presidenciales. Yo creo que esta modalidad en la que está el secretario de Gobernación, que aprovecha una reforma que se discute en la Cámara de Diputados para romper un pacto, que era el pacto de subordinación del poder militar al poder político, que justamente lo inicia un militar, el general Lázaro Cárdenas, que adscribe o acota al ejército, a las Fuerzas Armadas, a un sector primero del PRI, y después se van dando pasos paulatinos en los que termina siendo incluso ya ni siquiera un sector, y se subordina el poder militar al poder político para garantizar la paz en el país. Que el PRI tuvo muchos defectos, Adela, pero a diferencia de Argentina, de Brasil, de los países latinoamericanos, de Chile, nunca tuvimos una dictadura militar.
ni ese tipo de persecución política a los opositores. Y creo que eso es un pacto que está rompiendo gravemente el secretario de Gobernación por una aspiración individualísima y además en las que yo no le veo ninguna posibilidad de ser ni candidato presidencial ni presidente de la República. ¿Por qué? Porque es una gente bastante limitada, aldeana, precaria. Sus declaraciones en las que dice que los tabasqueños son más inteligentes que las personas del norte hablan de esta perturbación, y porque no ha garantizado ningún resultado en su función actual. Yo creo que la gente es inteligente y mide a los políticos no por lo que declaren, sino por los resultados que dan en las funciones que les da. Y el secretario de Gobernación tiene a su cargo la política interior del país, y yo creo que la seguridad del país, Adela. Y la seguridad del país, la violencia, están desbordadas. Estamos en la época más peligrosa que haya habido en México en los últimos años, y creo que ese es el principal defecto que él va a tener en su hoja de registro, en su hoja de resultados de cara al 24. Cházaro. Bueno, yo creo que, insisto, se está dejando la interlocución que deberíamos tener los partidos de oposición con el gobierno, pues es justamente el secretario de Gobernación. Y nos falta el respeto un día sí y otro también, así es muy complicado que haya avances democráticos en nuestro país. Estamos de cara a iniciar una discusión de una reforma electoral que el presidente ha planteado, pues deberíamos estar en franca comunicación con el gobierno federal vía el secretario de Gobernación, pero él anda, insisto, en campaña, descuidando las funciones de la secretaría que está a su cargo. En este caso, pues está la interlocución con la oposición, pero también está la seguridad pública, la gobernabilidad del propio país, y no pasa una semana sin que veamos una masacre, un homicidio doloso. Lo que sucedió ayer o antier en Jalisco es muy preocupante. Entonces yo creo que se está descuidando lo que debería ser su principal actividad para dedicarse a hacer campaña con recursos públicos. Aparte, hay que decirlo, Adela, porque no se mueve con sus recursos, se mueve en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que pagamos todas y todos los mexicanos. El señor tiene derecho a recorrer el país, pero no con cargo al erario para fines meramente particulares. Oye, Cházaro, a ver, y te lo digo a ti también, Jorge, comenzó bien el secretario de Gobernación, ¿no? Hablando con todos, con la oposición incluso, tratando de ser conciliador, etcétera. Y de pronto, pues una vez que se supo que era una corcholata, como que todo cambió, ¿no? Sí, efectivamente, la primera semana, recordarán las declaraciones del secretario de Gobernación diciendo que él no venía de florero. Nos convocó de inmediato a todos los coordinadores de oposición y del oficialismo, a Bucareli, y dijo que estaríamos en contacto permanente pues para tener esta interlocución. Jamás nos volvieron a invitar, cuando menos a los de la oposición, o cuando menos a un servidor. Y sí, desde que fue nombrado corcholata oficialmente, pues ya está más en eso que en la Secretaría de Gobernación. Jorge. Mira, en nuestro caso no fuimos a esa reunión que comenta Luis, porque la verdad que tuvimos, por azares del destino, la posibilidad de conocer cómo opera el presidente de la República y su círculo más cercano. Y pues yo siempre he dicho que no les crean. Tienen este estilo ladino que parece que te van a generar siempre un acuerdo al ratito, mañana, en una semana, pero no cumplen con los acuerdos. No cumplen con los acuerdos y no tienen una seriedad política que le dé dimensión, digamos, a lo que están planteando. Si tú me dijeras cuál es el plan con la Guardia Nacional a 5, a 10, a 15 años, no hay ninguno. Ellos están buscando siempre incidir en la próxima elección. Es una fuerza política netamente electoral. La lógica de los programas sociales, que por ejemplo podría ser muy beneficiosa para la gente en un país tan desigual, no tiene ningún planteamiento de superación de la desigualdad o de las condiciones de pobreza, sino meramente de clientelismo electoral. Y las cosas en las que ellos han trabajado históricamente han sido así, no han cumplido con su palabra, no le cumplió a los tabasqueños. Él perpetró el fraude electoral en Campeche, en donde Movimiento Ciudadano le gana a Morena, que tuvieron que utilizar los votos del PT para empoderar a la hoy gobernadora Laida Sansores, y nosotros no tenemos confianza, aunque sin duda, como tú dices, bueno, su estilo apuntaba que iba a haber más interlocución, y él tiene una buena interlocución con algunos actores
yo diría, de la política tradicional, que se ha visto, pues es el que volvió, digamos, a amarrar el acuerdo con el PRI y está rompiendo la coalición opositora. Creo que ese es su principal logro y es la tarea más importante que le debe de haber encargado el presidente, porque el presidente piensa en elecciones, no piensa en seguridad, no piensa en otros temas de estabilidad para el país. Cházaro, a propósito de la alianza opositora, ¿cómo ves? Bueno, tenemos una aduana la próxima semana o en un par de semanas, que es esta reforma electoral. Hemos platicado Jorge Romero, Rubén Moreira y yo, que tendremos un límite a la defensa del Instituto Nacional Electoral. Entiendo que el MC está en esa misma lógica y yo espero que, como lo han dicho públicamente, el PRI se mantenga en que defendamos la democracia y los avances democráticos de este país, y de ser así, bueno, podremos restablecer, digamos, lo que hoy se ha enfriado, por decirlo de alguna manera. MC está en la misma, ¿no? Sí, de hecho... No está en la coalición, pero está en la misma. No, de hecho nosotros hemos planteado, Adela, nosotros no vamos a asistir al evento de mañana, al inicio de la discusión de esta reforma electoral, y no avalamos los supuestos foros que se dieron para esta reforma electoral por la misma situación que te comentaba. Nosotros no le tenemos confianza a este régimen, a este gobierno. La verdad es que nos preocupa mucho la reconciliación que tienen con el PRI. Yo no tengo confianza en la actual dirigencia del PRI, no le tengo confianza a su interlocución con el gobierno, ni a la manera en la que ellos han hecho acuerdos con el gobierno, dándole la espalda no solamente a la oposición, sino a las instituciones. No las han hecho, no han sido acuerdos derivados, digamos, de negociaciones públicas. Y creo que hay que ser muy cuidadosos porque en materia electoral hay muchas cosas que mejorar, sí, pero hay muchas más cosas que perder. Y no se puede actuar con ingenuidad en la víspera de una elección presidencial. ¿Tú le crees al PRI? Yo le creo a Rubén Moreira, que con quien hemos trabajado en la Cámara, Adela. Los acuerdos que hemos hecho legislativos se han cumplido hasta ahora, los que ha hecho él conmigo. También tengo que ser muy claro, pues hay una línea política en el PRD que dicta Jesús Zambrano. Él ha hecho manifestaciones respecto de su par del PRI, pero yo insisto, yo creo que la oposición debe estar unida. Coincido con Jorge que es mucho más lo que se puede perder de lo que se pudiera ganar, y si tuviéramos que decidir en mantener los avances democráticos que tenemos hoy o abrir la caja de Pandora, yo me quedaría con lo primero. Sí, es una democracia imperfecta, quizá es una democracia cara, pero cuando menos nos garantiza que la voluntad popular se refleja en quien gobierna en este país. Otros quisieran someterlo nuevamente a la Secretaría de Gobernación, esta de la que ya hemos hablado, que opera más como una falange de su jefe que como una Secretaría de Gobernación para todas y todos los mexicanos. Entonces, pues yo creo que es tiempo de unidad en la oposición, que cerremos filas para defender al árbitro, porque cuando nos dicen ustedes andan defendiendo a Lorenzo Córdoba, yo he dicho con toda claridad que lo que estamos defendiendo es una institución que construimos entre todos. Córdoba ya se va, ¿no? Ya, Córdoba ya se va y los cargos son perennes. Ha habido antes y habrá después presidentes o presidentas del instituto, pero el instituto como tal lo debemos de cuidar, lo debemos de fortalecer, su autonomía, para que pues tengamos la certeza de que seguirá habiendo elecciones justas y democráticas y equitativas en este país, y alejarnos de esto que tú señalabas antes de iniciar el programa, y que me parece vale la pena que nos detengamos un momento ahí. No, sí hay un riesgo de caminar hacia una dictadura militar con todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses y años. Nunca en la historia moderna de nuestro país habíamos visto el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, supliendo cuestiones de carácter civil, haciendo aeropuertos, haciendo trenes, cuidando aduanas, cuidando los puertos. Y ahora, bueno, pues al grado que en una nota de hoy se habla de que habría elementos de la Guardia Nacional dentro de San Lázaro. De ser esto corroborado, pues sería gravísimo, porque viola el recinto legislativo, que expresamente está prohibido que haya fuerzas castrenses dentro del mismo, y hoy veíamos algunas fotografías pues, que son sumamente preocupantes.
Oye, ¿y cómo debemos tomar la más reciente declaración en ese sentido del secretario de Gobernación? ¿Fue una ocurrencia o está en campaña y se quiere dar a conocer nacionalmente y es parte de una estrategia, ¿no? La provocación, el debate, porque finalmente hemos estado hablando del secretario de Gobernación, sí, ¿no? Mira, tanto con él como con el presidente López Obrador, Adela, yo creo que luego pasa que aquí en la Ciudad de México se les sobreanaliza y se les quiere leer de una forma muy compleja, cuando la verdad es que pues yo creo que hacen una política rupestre y están diciendo lo que están pensando. El secretario de Gobernación quiere ser el candidato de las Fuerzas Armadas, de la élite de las Fuerzas Armadas, porque también vale la pena distinguir. Las Fuerzas Armadas no están contentas, no están contentas vacunando, no están contentas jugándose la vida en tareas que no les corresponden, no se han visto beneficiadas. Cuando decimos las Fuerzas Armadas se han beneficiado de la construcción del Tren Maya o del nuevo aeropuerto, es una imprecisión, porque no es una cuestión que beneficie al conjunto de las Fuerzas Armadas. De hecho, a ellos yo creo que les perjudica. Pero él quiere ser el candidato de esta élite de las Fuerzas Armadas, prometiéndoles que después podría ser alguno de ellos. Si ya les dieron todo, el día de mañana les podrían de dar la presidencia, y prometiéndoles que podrían entrar, digamos, al juego de la sucesión, de la que sería su virtual sucesión. Creo que eso es pues una cosa preocupante. Sí vale la inquietud, entonces. Sí vale la inquietud, porque ahora tenemos en las plataformas digitales esta extraordinaria película argentina que va a competir por el Oscar, Argentina 1985, sobre el juicio a Videla y a la dictadura militar en Argentina. Y las cosas que tú ves ahí, la prisión sin juicio, la tortura, los signos que ves ahí de autoritarismo, son los signos que estamos viendo en México, y que te decía, yo creo que el mayor legado que le podemos reconocer al PRI, a pesar de sus múltiples defectos de corrupción, de falta de democracia, las es la paz social, ¿no? Y la paz social que nos dio. Y creo que eso está en riesgo gracias a la ambición de un secretario de Gobernación perturbado, extraviado. Cházaro, ¿tú cómo lees esta declaración que hizo Adán Augusto? Yo no creo que sea una ocurrencia. Me parece el lugar en donde lo hace pues es el legislativo en Hidalgo, no lo dijo en una banqueta. Entonces no creo que sea una ocurrencia. No entiendo cuál es el interés del gobierno federal, sobre todo el presidente y el secretario de Gobernación, la propia secretaria de Seguridad Pública, que está a las órdenes de los mandos militares, y sí lo veo yo con mucha preocupación. No solo la declaración, sino todo lo que hemos venido viendo. Hace una semana votamos de nuevo en la Cámara de Diputados esta parte que tenía que ver con que el ejército se quede en las calles hasta el 28, pero no hay ninguna estrategia por parte del gobierno federal. O sea, el ejército ya está en la calle y vamos a llegar a 150,000 muertos en lo que va de este sexenio. Entonces, no funciona la estrategia y nos piden que los acompañemos en una estrategia fallida. Por eso el PRD votó en contra de la misma, porque ni siquiera viene acompañada pues de una estrategia nacional de seguridad pública en donde podamos participar todos los actores políticos. Se intenta más bien empoderar al ejército, ¿no? Insisto, no tendrían que estar entregando gas del bienestar, no estudiaron para eso, no fueron formados para hacer labores policiales, sino castrenses. Y me parece que se demerita al ejército, y también el ejército puede perder la credibilidad frente a la ciudadanía que tanto le ha costado ganar, construir, respetada. Sí. Entonces, ¿cómo lo lees? O sea, no es una ocurrencia, no fue una distracción, ¿cómo lo lees? No, yo creo que ¿él genuinamente lo piensa? Sí, yo creo que ellos piensan que sí puede un militar ser presidente, porque creo que si no ganan en las urnas querrán ganar con la fuerza del Estado, y eso es lo preocupante. Las dictaduras van madurando, van dándose estos signos de los que hablaba Jorge, y ya comenzamos a ver estos signos, ¿no? De golpear a la prensa, de desestimar a los adversarios políticos, a empoderar a los militares, a que estén dentro de los recintos legislativos,
y entre eso y caminar en definitiva hacia una dictadura, pues el trayecto es muy corto, Adela. Entonces hay que verlo con mucha preocupación. Ya. Yo pensé de pronto que pues era una estrategia de campaña para que todos estuviéramos hablando de él y fuera conocido en el país, ¿no? Sí, porque, pues digo, peleándose con gobernadores, ¿no? Cuando su chamba es justamente todo lo contrario. Yo coincido con tu valoración, Adela, hay que leerlo. Él está en una contienda interna y esa contienda interna no tiene otro objetivo que ganarse un voto, el del presidente de la República. Y el voto se lo disputan él y la candidata Sheinbaum, que también tiene mucho tiempo en campaña. ¿Y Marcelo? Yo creo que se lo disputan ellos dos. El voto del presidente. Porque en Morena es así, no hay encuestas. Pues bueno, entonces creo que su estrategia es justamente esa, polarizar, hablarle a los de adentro. Por eso atacó a Enrique Alfaro, por eso atacó a Samuel García. Leí en redes, lo cito para darles el crédito, en la política online, un análisis que va en la misma sintonía de lo que tú dices, y creo que es el análisis correcto. Por eso, tanto lo que dice Luis Espinosa Cházaro como un servidor es, bueno, él tiene derecho a buscar la mejor estrategia para ser el candidato de su partido. Lo que no tiene derecho es a poner en riesgo una función sustantiva del Estado mexicano, que es la Secretaría de Gobernación, con esa estrategia. Y que creo que eso es lo lamentable, que es una estrategia que le va a causar mucho daño a México, porque polarizar desde la Secretaría de Gobernación, insultar desde la Secretaría de Gobernación, empoderar al poder militar desde la Secretaría de Gobernación, va a tener consecuencias que van a ir mucho más allá de su aventura electoral. Ahora, ¿ustedes sintieron como escandalosa el plantón que les dio cuando les avisaron que pues tendría que reagendarse, Cházaro? No extraña, porque no es la primera vez que suceden situaciones como esta. Tú recordarás cuando citamos en Jucopo a López-Gatell, que no aguantó ni los primeros 5 minutos de mi intervención y se paró y se fue. Desdeñan al legislativo, ¿no? Porque creen que el ejecutivo es todo el poder en este país, y lo pinta de cuerpo completo. Avisarnos vía el secretario técnico que no asiste sin proponer siquiera una fecha posterior, pues deja muy claro que hay poco respeto para el poder legislativo, que en la Cámara de Diputados está representado todo el pueblo de México. No planta a los diputados del PRD o del MC o del PAN, deja plantados a los representantes de nuestro país, a los representantes populares del pueblo de México. Y bueno, pues si no hay diálogo, si no hay rendición de cuentas, pues, también, ¿no? Pues claro, pues sí. Rendición de cuentas, pero convencimiento, Adela, porque quieren pasar una reforma electoral que necesita de los votos de la oposición y nos deja plantados mañana. Pues entonces yo creo que no quieren tanto un diálogo constructivo para su reforma electoral, ¿no? Cházaro, pues te agradezco mucho y ya estamos en contacto como siempre, si me permites. Te mando un abrazo. El agradecido soy yo. Muchas gracias, gracias, Cházaro. Pues está la reforma electoral encima, que es un tema muy delicado, en la Cámara de Diputados, ¿no? Ustedes no le creen al PRI, no le creen a la dirigencia, no van a ir mañana al foro. ¿Qué va a pasar, Jorge? La verdad, la reforma electoral es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que nos jugamos, siempre se dice eso en cualquier coyuntura y a veces abaratamos el destino y el futuro de nuestro país, temas, ¿no? Pero esta sí es una hegemonía que se está consolidando, Adela, que tiene varias aristas, que tiene la arista de la maquinaria de propaganda en redes sociales, de insulto, de odio, de descalificación, que coordina desde Palacio Nacional Jesús Ramírez, tiene ahora este pacto con el poder militar, y tiene esta destrucción institucional, que es la que le permite al presidente, o lo condiciona también a él, a depender de las Fuerzas Armadas, porque ha destruido las capacidades institucionales del Estado mexicano. Yo creo que eso es lo que se juega, pero yo creo que también están cometiendo muchos errores y que no tienen buenos candidatos. Ahorita el panorama podría ser desolador, también por la actitud de los gobernadores de oposición, hay que decirlo, que han ido entregando sus estados de manera cobarde.
pero creo que en la elección presidencial podemos configurar otro escenario. En eso está trabajando Movimiento Ciudadano. Ahora, en Movimiento, en los otros partidos, ¿no?, de oposición ya salieron y ya sacaron a sus perfiles. ¿Qué pasa en Movimiento Ciudadano? Fíjate que hemos hecho un poco al revés las cosas, en el sentido de como se hace normalmente en el país, de poner primero el tema del programa. Ahorita, en este momento, está iniciando con el ingeniero Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo y con invitados internacionales, un foro sobre la socialdemocracia que cierra una serie de foros que hemos hecho a lo largo del país sobre diversos temas, y vamos a tener en diciembre de este año el programa con el que Movimiento Ciudadano va a ir al 2024. Ahora bien, pues yo primero lo que veo... el programa, luego el perfil. Sí, este es un poco el asunto. Que y sí también tienen perfiles, ¿no? Y primero la coalición social que va a empujar, porque ahorita que hablábamos del tema de las dirigencias, yo creo que hay gente muy valiosa en el PRI, en el PAN, en el PRD, que pueden empujar un programa y una coalición social común, y nosotros vamos a aspirar a que eso suceda. Y sí hay perfiles muy interesantes, y cuando los encuestan, creo que salen bien porque están concentrados justamente en su tarea como gobernador de un estado, como alcalde de una ciudad, como dirigente de un partido político. Creo que eso a la gente lo valora. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa. Te agradezco mucho. Al contrario, de lo Gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo... Bueno, pues ahí está Álvaro Maínez, donde pues prácticamente es lo que gobiernan, los que quieren gobernar prácticamente el país. Claramente no se han dejado de ser racistas y clasistas por este tipo de declaraciones de gente aldeana y precaria, increíble pero cierto. Ahí está insultando de esta manera al mismísimo Adán Augusto. Y lamentablemente aquí en Guadalajara, en Jalisco, pues así nos gobierna con Enrique Alfarillo, donde se mete con todo tipo de pues gente, se mete con la UDG, se mete con la gente, y sin embargo hace 3 años ya tenía rato sí gobernando Alfaro, mal gobernado, y al parecer cuando fue la alcaldía de Guadalajara, lamentablemente pues arrasó con el voto 3-1, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Balaceras a cada rato con diestra y siniestra, sobre todo ahí en la de Zapopan, que van una de las plazas más exclusivas, van 3 veces que se agarran ahí a balazos prácticamente, y nada más uno se acuesta y dice, ching, ¿y ahora dónde va a ser la balacera? Y pues preocupados, ¿no? Este Movimiento Ciudadano, ahí está también con Samuelillo García, que yo no sé por qué, pero pues ganó sabiendo de que pues habían estado vinculado al narco. La gente no sé qué pasó ahí, que decidió votar por él, donde decía que no sabía dónde estaba, que no sabía que había escasez de agua, y pues una y otra cosas más. Prácticamente es la gente que según la alternativa diferente, pero MC es solamente el PAN disfrazado de naranja, son los panistas naranjas. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Lamentablemente, pues les digo, porque me consta que está un mal gobierno aquí en Jalisco. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si no te mencionan, si me pueden apoyar prácticamente con lo que viene siendo estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir estrellas color dorado te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. Bueno, estos 3 puntos color morado, el das en colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras en apoyo al canal. Te lo agradecería muchísimo saber qué opina la gente al respecto de esto. Isabel OG, saludos. Alfredo Blas, es una cagada Martínez. Isabel OG, saludos. Luis Aldo Ibáñez, saludos. Cártel Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. Miguel Ángel Montero, saludos. José Fierro, saludos. Goyi Sánchez, saludos. Plenato sinónimo de corrupción para México vende patrias, no les importa más que robar a los güeyes. Guillermo González, saludos. Fernando Pérez Pérez, saludos. La basura es basura, hipotéticamente ratas asquerosas. Antonio León, son unos sucios hasta para opinar. Ustedes son los que opinan que el pueblo de seguridad del país quisieran escuchar unas propuestas en beneficio al país. Se les escucha.
al encontrarse este tipo de declaraciones completamente de acuerdo. Y pues bueno, ahí está la gente opinando al respecto. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. Así que pues bueno amigos, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, comentar y compartirlo, sería sorprendente. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.